El asunto de la refundación de la democracia tiene tres escenarios distintos. Un primer escenario es que a medida que han ido emergiendo en América Latina propuestas específicas, aparece lo que llamaríamos los límites de la democracia liberal. Por ejemplo, cuando aparece en Bolivia la expresión de un país que es multicultural, pero no solo es multicultural, sino que es un país que tiene 36 grandes nacionalidades. Eso obliga a repensar la manera como, por ejemplo, la idea de Estado-Nación se rehace, y se rehace desde las especificidades del continente, pero no solo eso, toda la idea del buen vivir que ha sido llevado a las comunidades ecuatorianas y en el proyecto de desarrollo ecuatoriano. Esa idea del buen vivir replantea también la manera de la democracia y la forma de la existencia de esa democracia. Un segundo escenario de eso, de la refundación de la democracia, tiene que ver con lo que pudiéramos decir los territorios. Hoy aparece una territorialización, aparece una nueva espacialidad, y esa nueva espacialidad tiene una característica, es que ese fenómeno de globalización se da con las particularidades de lo local. El territorio produce una recontextualización de la globalización. Entonces, todo ese discurso que nos han vendido de que la globalización existe y que todos estamos en la globalización, hay múltiples globalizaciones, y hay múltiples, porque ella es territorializada en el espacio de cada uno. Pudiéramos decir un poquito más fuerte, no hay dominación sin resistencia. Y en ese sentido, la resistencia adquiere forma en los contextos específicos, en los escenarios donde la gente vive su historia real. Entonces estamos frente al surgimiento de nuevas formas de organización, nuevas formas de movimientos que están refundando la democracia y que la están refundando desde lugares específicos. Pero hay un tercer escenario de refundación de la democracia, es el hecho de que estemos viviendo una revolución científico-técnica en la cual los componentes del conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, las nuevas comunicaciones, la innovación se hace tan importante, muestra que no es lo mismo la democracia cuando no había televisión a la democracia de hoy en día. Más hoy en donde mucha gente cree que lo que no aparece en televisión no existe y se van creando unos imaginarios culturales. Es decir, hay una manera de construir sociedad que es particular de la tecnología y los medios. Y entonces esos tres escenarios refundan la democracia. Cuando esos tres escenarios llegan a la escuela, hacen que la escuela es reorganizada, no solo porque se dan esos tres escenarios, sino porque en alguna medida eso que se habla sobre la sociedad tiene que hacerse escolar, tiene que hacerse educativo, y al hacerse educativo transmuta, cambia de formas, y entonces no es trastear ese discurso general a la escuela y a la institución educativa, sino es realmente una escuela que está ubicada en el territorio, tiene que encontrar sus salidas, y ahí está el asunto de la pertinencia como asunto central. A ver, yo creo que ahí no es solo el país, yo creo que hay un primer escenario, y es que la democracia está siendo refundada, y está siendo refundada porque esas nuevas realidades que te planteaba la jalonan a que se desarrolle de manera diferente. Pero el asunto además es que nosotros hemos tenido una democracia que en algunas caracterizaciones dicen que es una democracia restringida, otros dicen que es una democracia marrona, otros dicen que es una democracia clientelizada. Esa democracia que nosotros tenemos, curiosamente, es la que intenta ser llevada en sus formas y reproducidas en los sistemas educativos. Por eso, uno de los grandes asuntos, desde mi punto de vista, es que la escuela y los actores de la escuela tienen que hacer la reflexión sobre cómo van a construir la democracia
no solo con los tres asuntos que le mencionaba, sino con los problemas propios de la democracia que tenemos. Entonces esa refundación exige a que sea repensada colectivamente y sea repensada no simplemente como un área del currículo, sino como un elemento transversal a la vida de la escuela. Por ejemplo, creo que si hay algo bien antidemocrático son los tipos de controles que les han comenzado a colocar a los maestros, que no les sirven para nada, sirven solo para una medida administrativa de una idea de calidad montada en el taylorismo para que ellos den cuenta de lo que hacen. Pero eso como reflexión no le sirve de nada al maestro, no le sirve de nada a la escuela. Esas cosas, todos esos dispositivos con los que funciona la escuela tienen que ser rehechos. Y tienen que ser rehechos para que emerja una democracia. Por eso yo creo que hoy, así como cuando se constituye la escuela pública, en las discusiones de la Asamblea Francesa de 1792, y la escuela pública se constituyó como el lugar central de la democracia, porque era esa escuela que era única, laica, gratuita y obligatoria, la que iba a fundar la democracia, que iba a acabar el antiguo régimen, iba a fundar a la democracia porque todos iban a ir a la misma escuela, y al ir todos a la misma escuela se fundaba la democracia. Hoy la democracia también está siendo refundada desde la escuela. Esa democracia que tiene que ser pensarse, es la democracia que tiene que ser refundada en la escuela y tiene que ser refundada en las prácticas de la escuela, no es llevando los discursos de las ciencias sociales allá simplemente para que coopten la escuela. No, ellos deben ir, pero deben ir y deben ser transformados por los procesos propios de la escolaridad. Yo creo que hoy vemos en el mundo un resurgimiento de la comunidad, y de la comunidad que no es la simple red, de una comunidad que se enlaza en torno a la producción de sentidos, a la construcción de sentidos y a la vivencia de prácticas en las cuales esos sentidos toman forma. Entonces, esa responsabilidad es una necesidad que nos lleva, la refundación de la democracia nos lleva a construir comunidades educativas, en donde teniendo todos una actoría diferente, tenemos una autoría diferente, y es una autoría en donde esa comunidad, si realmente se constituye a sí mismo, es capaz de darle forma a eso que denominamos actoría-autoría. Yo creo que hoy no hay actoría sin autoría, porque estamos refundando y la escuela está siendo refundada. Entonces un maestro que se vuelve actor, inmediatamente se vuelve autor de esa nueva escuela que está comenzando a nacer en sus prácticas. Pero necesitamos ese maestro y esa maestra dispuesta para ello y que realmente sean capaces de construir en ocasiones, porque van a tener instancias directivas que no lo permiten o porque van a tener lineamientos que no lo permiten. Ese maestro surge con mucha fuerza como actor, autor, que está construyendo lo público, porque de fondo lo que estamos es frente a una nueva construcción de lo público, en lo cual la escuela se vuelve muy importante frente a todos los epígonos que vienen planteando el fin de la escuela. Esta escuela se hace más necesaria que nunca, no solo al mismo capitalismo globalizado por el trabajo inmaterial de ella, sino se vuelve absolutamente necesario a cualquier movimiento de transformación de la sociedad. El asunto central es que en educación y en la escuela, y cuando yo hablo de escuela me refiero a todo el sistema educativo, desde el jardín de infantes hasta el PhD, en todo ese escenario estamos precisamente frente al asunto central, y es que las concepciones que tenemos, los entendimientos de la política, los entendimientos de la sociedad, los entendimientos de la pedagogía, en la escuela funcionan a través de procesos pedagógicos y metodológicos. Por eso, ninguna escuela sin pedagogía, ningún maestro sin metodología. Esa reflexión es porque es ahí donde colocan sus apuestas.
La pedagogía y la metodología es el lugar donde se concretan las apuestas conceptuales, epistemológicas, políticas, de sentidos de quien hace el ejercicio educativo. Por eso es tan importante construir las pedagogías y las metodologías de este tiempo, para refundar la escuela y a través de su refundación, refundar la sociedad y la democracia. El maestro no solo es el actor-autor más importante de la sociedad, hay por ejemplo, concepciones teóricas que dicen que hoy el hecho de que el trabajo inmaterial se haya vuelto dominante en la sociedad hace que el trabajo del maestro sea un trabajo que crea valor. Es decir, replantea la teoría clásica de Marx. Entonces estamos frente a un maestro y una maestra, que es mi discusión con FECODE, al que hay que darle la nueva valoración, hay que darle toda la potencia nueva, y que si lo dejamos en lo gremial político de hace 30 años, ese maestro no lo recogemos, y no lo recogemos y no somos capaces de darle la identidad y los sentidos que él está construyendo. Entonces digamos que el maestro es el actor fundamental de esta sociedad, en la manera como construye esta sociedad, pero no es cualquier maestro. Es un maestro que es capaz de recuperar sus sentidos, de recuperar sus significados, y que desde su práctica reconstruye la escuela, reconstruye su identidad, pero a su vez reconstruyendo su identidad como maestro, reconstruyendo su práctica a través de nuevas metodologías, de pedagogías. Todo esto está reconstruyendo la sociedad y está reconstruyendo, refundando la democracia. Por eso creo que en eso todavía es muy vigente algunas de las cosas de Paulo Freire. Freire decía, la educación no por sí sola no va a transformar la sociedad, pero sí va a transformar a los sujetos que van a transformar la sociedad. Por eso necesitamos un maestro y una maestra transformada, para que sean capaces de transformar a los niños que van a educar y sean capaces de transformar la escuela como institución, no simplemente al servicio de un capitalismo globalizado y neoliberal, sino de unas sociedades más justas, unas sociedades más igualitarias, en donde la equidad sea una realidad.